Algo está cambiando, y no es solo una sensación. El mundo entero parece estar entrando en una etapa diferente. Conflictos que aumentan, corazones que se enfrían, decisiones que antes eran impensables ahora se ven normales, y una inquietud silenciosa que muchas personas sienten, pero no saben explicar. No es casualidad que cada vez más personas digan, algo no está bien. Pero la pregunta es, ¿y si esto no fuera nuevo? ¿Y si la Biblia ya había hablado de este tipo de tiempos? Porque cuando abrimos las Escrituras, encontramos patrones, momentos en la historia donde la humanidad llegó a un punto crítico, donde el pecado dejó de esconderse, donde la conciencia se endureció y donde Dios comenzó a advertir que algo estaba por suceder. Uno de esos momentos fue en los días de Noé. La Biblia dice que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No era solo que la gente pecaba, era que el pecado ya se había vuelto normal. ¿Te suena familiar? Hoy vemos cómo lo que antes era considerado incorrecto, ahora se celebra. Cómo la verdad es cuestionada, cómo lo bueno es llamado malo y lo malo bueno, exactamente como también lo advirtió la palabra. Y aquí es donde esto se vuelve serio. Porque en los tiempos de Noé, la gente también seguía con su vida normal. Comían, bebían, se casaban, hacían planes, vivían como si nada fuera a pasar. Hasta que llegó el día, y todo cambió, y no fue solo en los días de Noé. Hubo otro momento que la Biblia describe con una claridad impactante: los días de Sodoma y Gomorra. Ciudades donde el pecado no solo existía, sino que se había convertido en cultura, donde la corrupción moral ya no se ocultaba, se practicaba abiertamente, donde la conciencia dejó de ser guía y el deseo tomó el control. La Escritura muestra que el problema no era simplemente el pecado, era la indiferencia hacia Dios. Ya no había temor, ya no había límites, ya no había conciencia de que existía un juicio. Y cuando uno observa el mundo hoy, es imposible no notar ciertas similitudes. Una generación que avanza sin dirección espiritual, valores que se diluyen, verdades que se relativizan, y lo más profundo de todo, una desconexión casi total con Dios. Pero aquí es donde muchos se equivocan, porque no se trata de señalar al mundo, se trata de entender los tiempos. Biblia muestra que antes de cada momento decisivo en la historia, Dios siempre ha hablado, siempre ha advertido, siempre ha levantado voces. En los días de Noé hubo una advertencia. En Sodoma hubo una advertencia. Y la pregunta es inevitable. ¿Será que hoy también estamos siendo advertidos y no lo estamos notando? Porque Jesús mismo dijo algo que debería hacernos detenernos por un momento. Él declaró que así como fue en los días de Noé, así sería también en los días antes de su venida. No dijo que sería diferente, dijo que sería parecido. Y si eso es así, pero hay algo aún más profundo y más inquietante. Porque cuando Jesús habló de estos tiempos, no solo mencionó a Noé, también habló de señales visibles, señales en la tierra, en las naciones, en el comportamiento humano. Guerras, rumores de guerras, conflictos que surgen de repente, tensiones entre naciones, pero también habló de algo interno, algo que no se ve con los ojos, pero se siente en el corazón de la sociedad. Dijo que el amor de muchos se enfriaría, y eso es exactamente lo que estamos viendo. Personas más frías, más indiferentes, más desconectadas unas de otras y de Dios. La maldad ya no sorprende, se consume. La verdad ya no se busca, se cuestiona. La fe ya no se prioriza, se reemplaza. Y mientras todo eso ocurre, la vida sigue. La gente se levanta, trabaja, hace planes, se distrae, como si todo estuviera bajo control. Pero la Biblia revela un patrón que no falla. Cuando la humanidad llega a cierto punto, Dios interviene, no por capricho, sino porque la justicia y la verdad no pueden ser ignoradas para siempre. Y aquí es donde esto deja de ser una historia y se convierte en algo personal, porque no se trata solo de lo que está pasando en el mundo,
Se trata de cómo tú estás respondiendo a eso. ¿Estás despierto espiritualmente? ¿O simplemente estás siguiendo la corriente? Porque en cada uno de esos momentos que la Biblia describe, hubo personas que ignoraron las señales y otros que entendieron el tiempo que estaban viviendo. Y esa diferencia lo cambió todo. La historia bíblica nunca se repite por casualidad. Se repite para advertir. En los días de Noé, hubo un hombre que decidió escuchar a Dios, mientras todos los demás ignoraban la voz que los estaba llamando. En Sodoma hubo una oportunidad de salir, pero muchos eligieron quedarse. Y hoy, la historia vuelve a colocarnos en una encrucijada. No se trata de vivir con miedo. Se trata de vivir con discernimiento. Porque si algo deja claro la Biblia, es que Dios no actúa sin antes hablar. Él advierte, Él llama, Él da tiempo. Pero también llega un momento en que ese tiempo se cumple. Y la gran pregunta no es si estamos viviendo tiempos importantes. La pregunta es, ¿estás preparado espiritualmente para lo que viene? Porque no basta con ver las señales. Hay que responder a ellas. No basta con escuchar. Hay que despertar. Hoy más que nunca, es momento de volver a Dios, de examinar el corazón, de alinear la vida con la verdad y de no ignorar lo que está pasando frente a nuestros ojos. Hay algo que muchos pasan por alto, y es que la Biblia no solo habla de eventos, habla de procesos. Nada de lo que estamos viendo ocurre de un día para otro. Antes del diluvio, hubo años de advertencia. Antes de la destrucción de Sodoma, hubo señales claras. Pero la gente se acostumbró. Y ese es el mayor peligro de este tiempo. No es la maldad, es acostumbrarse a ella. Porque cuando algo se repite constantemente, deja de impactar, deja de doler, deja de despertar conciencia. Y poco a poco, lo anormal se vuelve normal. Hoy vemos cosas que hace años habrían causado impacto, pero ahora simplemente se desplazan en una pantalla y seguimos. Eso es exactamente lo que endurece el corazón. Y la Biblia lo menciona de forma clara, que llegaría un tiempo donde las personas tendrían cauterizada la conciencia. Es decir, saben que algo está mal, pero ya no lo sienten. Y cuando una sociedad llega a ese punto, ya no necesita que alguien la destruya desde afuera, empieza a destruirse desde adentro. Por eso esto no es solo un tema de señales externas, es un tema espiritual. Porque mientras el mundo mira lo visible, Dios está mirando el corazón. Y la gran pregunta vuelve a surgir, ¿qué está pasando dentro de nosotros? Hay algo que Jesús dijo, que muchos han leído, pero pocos han entendido en profundidad. Él no solo habló de señales, habló de vigilancia. Dijo, velad. Y esa palabra no significa simplemente mirar, significa estar despierto espiritualmente, consciente, atento a lo que otros no están viendo. Porque el problema nunca ha sido la falta de señales. El problema es la falta de discernimiento. Muchos están viendo lo mismo, pero no todos lo están entendiendo. Unos lo ven como noticias, otros lo ven como cumplimiento. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque cuando una persona comienza a discernir los tiempos, su forma de vivir cambia. Ya no vive distraído, ya no vive sin dirección, ya no toma decisiones a la ligera. Empieza a entender que su vida tiene un peso espiritual. Y aquí es donde este mensaje deja de ser general y se vuelve directo. Porque no se trata de lo que otros están haciendo. Se trata de lo que tú estás haciendo con lo que estás viendo. Porque puedes escuchar este mensaje, sentir que es verdad, y aún así, seguir igual. Y eso fue exactamente lo que pasó en los tiempos bíblicos. La gente escuchó, pero no reaccionó. Y cuando quisieron reaccionar, ya era tarde. La Biblia no fue escrita solo para contar lo que pasó. Fue escrita para revelar lo que se repite. Y lo que estamos viendo hoy no es un accidente, es un reflejo. Un reflejo de lo que ocurre cuando la humanidad se aleja de Dios, cuando la verdad deja de ser el centro y cuando el hombre decide caminar sin dirección espiritual. Pero aún en medio de todo eso, hay algo que nunca cambia. Dios sigue hablando, sigue llamando, sigue despertando a aquellos que están dispuestos a escuchar. Porque incluso en los momentos más oscuros de la historia, siempre hubo un remanente,
Personas que no se dejaron arrastrar, personas que decidieron creer, obedecer y mantenerse firmes. Y hoy no es diferente. Este no es un mensaje para asustarte, es un mensaje para despertarte. Porque mientras muchos ignoran las señales, otros están entendiendo que es tiempo de volver a lo esencial. Tiempo de buscar a Dios de verdad. Tiempo de alinear la vida. Tiempo de dejar lo que sabes que no está bien. Porque al final, no será la información lo que hará la diferencia, será la decisión. La decisión de escuchar o ignorar, de despertar o seguir dormido, de acercarte a Dios o seguir postergándolo. Y si hoy puedes entender esto, entonces no es casualidad que hayas llegado hasta aquí. Si este mensaje habló a tu vida, compártelo con alguien más. Envíalo por WhatsApp, compártelo con tu familia, en tu grupo, en tu iglesia, porque hay personas que necesitan escuchar esto, pero todavía no lo han entendido. Déjame en los comentarios qué opinas. Y si este contenido te aporta, apóyalo con un like, porque estamos viviendo tiempos donde la luz no puede quedarse en silencio. Tiene que ser compartida.